Hola, hola. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la carrera de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés, es que les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Arquitectura y Filosofía. Este encuentro celebra el diálogo entre dos campos que, aunque distintos en sus lenguajes, comparten una misma inquietud, la de pensar y construir el sentido de habitar. Agradecemos a quienes hicieron posible este proyecto colectivo, autores, editores y colaboradores. Para iniciar este recorrido, le damos la bienvenida a la doctora Silvia de Alarcón, quien es directora de la carrera de Filosofía, quien destacará la importancia del libro y enmarca esta actividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En principio a todos los miembros de la mesa, a algunos autores, otros comentaristas, a todos los presentes, bienvenidos a esta presentación que me es muy particularmente grata porque representa por una parte un esfuerzo de conjuncionar o generar por lo menos una superficie de contacto entre dos disciplinas distintas como son la filosofía y la arquitectura, pero teniendo de por medio también temáticas comunes que implican cómo pensar el espacio y su uso, ¿no? Creo que el seminario tuvo, si no recuerdo mal, Mauricio, entiendo que fueron dos versiones, dos, eh, dos seminarios fueron en realidad, ¿no? Este es el resultado del primero, pero de todas maneras, me parece un esfuerzo muy loable de establecer ese diálogo y mucho más loable aún el hecho de contar con un resultado escrito que a todos nos permite reflexionar sobre esos puntos en común que pueden tener la arquitectura y la filosofía. Creo que es importante, eh, de acuerdo a lo que tengo entendido sobre el contenido del libro, eh, entiendo que hay algunas reflexiones presentes que son importantes, han sido importantes en determinada época, por ejemplo, la reflexión de Blitz Losada sobre el tema de la pandemia, pero también esta reflexión sobre, en última instancia, cómo pensamos el espacio y su uso, ¿no? Entonces, a partir de ello, bueno, en todo caso, creo que es importante un componente que no es menor, que es el componente cultural, ¿no? Entiendo yo que un punto en común que pueden tener la filosofía y la arquitectura es sin duda el tema cultural y las identidades que son las que construyen pero también ocupan el espacio, ¿no? En ese sentido, me parece importante una mirada sobre el país, sobre sus problemáticas, sobre cómo en ese ámbito la arquitectura traduce comprensiones del espacio, comprensiones de lo bello, comprensiones políticas sobre lo que puede ser o no útil y lo que puede ser o no bello, ¿no? Son problematizaciones que creo que eventualmente auguran una larga data a las reflexiones entre filosofía y arquitectura. Eh, por lo pronto, yo lo que quiero es felicitar el esfuerzo, animar a que ese esfuerzo continúe en un diálogo permanente. Estimo que eh, los compañeros de filosofía eh, podrán continuar con el trabajo más allá, digamos, bueno, inicialmente contamos con todo el apoyo del anterior decano, pero imagino que podremos continuar esta relación hacia adelante también de manera fructífera con nuevas versiones y con nuevos aportes, ¿no? Así que
Bueno, con mucho gusto tengo el agrado de dar por inaugurada esta presentación y desear largo éxito y larga vida a este esfuerzo, a este diálogo y animar a todos a reflexionar sobre este punto en común. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora, que es directora de la carrera de Filosofía. Continuando con nuestro programa, ahora damos paso al arquitecto Humberto Candia, quien es director del Instituto de Investigaciones y Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, quien es comentarista desde la práctica arquitectónica. Nos comentará cómo dialoga el libro con la disciplina y qué aportes propone para pensar la arquitectura desde una mirada filosófica y cultural. Buenas tardes. Ante todo, un saludo cordial a la doctora de Alarcón, directora de la carrera de Filosofía, al arquitecto Mauricio Rodríguez y al licenciado Pomares, que está acá en Testera. Extensivo a todos los coautores de esta importante obra y a todos los presentes. Realmente me siento muy honrado por la deferencia que ha tenido el arquitecto Rodríguez para con mi persona, para poder comentar este importante texto, fruto de una actividad académica, como bien lo mencionó la doctora, de un par de seminarios que en todo caso procuraron establecer un diálogo interdisciplinario entre arquitectura y filosofía. En lo que respecta a mi disciplina y en lo que me atañe, cabe señalar que Arquitectura y Filosofía es un libro constituido desde una mirada multidisciplinaria que explora la íntima relación entre la arquitectura y el pensamiento filosófico, especialmente en contextos contemporáneos como el mundo post-pandemia y la irrupción de la inteligencia artificial. En un mundo en el cual los hábitats contemporáneos se constituyen en una constante casi generalizada de deshumanización, donde el efecto global construye centros urbanos identitarios, mismos que exponen un tipo de arquitectura mayoritariamente de impacto visual y utilitarismo exacerbado, se torna imprescindible volcar la mirada hacia la recuperación de una propuesta fenomenológica que recupere el hecho de sentir la arquitectura desde la exaltación de la emocionalidad y la subjetividad del usuario en comunión armónica con su entorno. En este sentido, el texto está estructurado a partir de 6 ensayos que proponen que la arquitectura no es solo una disciplina técnica y funcional, sino una manifestación viva del pensamiento humano que articula lo espacial, lo sensorial y lo existencial en la construcción del hábitat humano. El primer ensayo, Filosofía de la Arquitectura en el mundo de la pospandemia, de Brix Rosada, aborda la intersección entre filosofía y arquitectura en el contexto incierto y adaptativo que la pandemia de COVID-19 ha representado para el espacio urbano y la práctica arquitectónica. Desde una base filosófica, el autor plantea la reflexión sobre el significado de la arquitectura en el siglo XXI, destacando la evolución del oficio ante el avance tecnológico, especialmente con el auge de la inteligencia artificial, que automatiza procesos técnicos y de diseño. Sin embargo, se subraya que la esencia del arquitecto humanista como diseñador integrado, que combina arte, ciencia y filosofía, permanece insustituible porque su tarea implica creatividad, sensibilidad y juicio crítico más allá del simple cálculo de automatización. La pandemia es presentada no solo como una crisis sanitaria, sino como un fenómeno civilizatorio con impactos multisectoriales, que exponen las fragilidades de la vida urbana. Diagnóstico que invita a repensar el diseño de las ciudades bajo un nuevo paradigma que prioriza el bienestar integral, la equidad y la sostenibilidad, donde la arquitectura debe superar la función instrumental para incorporar dimensiones de salud pública, calidad ambiental y relaciones sociales, aspectos críticos evidenciados durante el confinamiento y el distanciamiento social. El texto destaca que las prácticas urbanas prepandemia, basadas en la alta densidad vertical y espacios residenciales inadecuados, evidencian la necesidad de nuevos modelos espaciales,
Se plantean propuestas urbanísticas como la ciudad de 15 minutos, la supermanzana o la acupuntura urbana ecológica, que buscan integrar movilidad sustentable, espacios abiertos accesibles y servicios cercanos para mejorar la resiliencia frente a futuras crisis. Además, el ensayo no soslaya los desafíos socioeconómicos revelados por la pandemia, como el hacinamiento, la precariedad habitacional y las desigualdades urbanas que afectan la posibilidad de distanciamiento y acceso a servicios. Se apunta a la necesidad de políticas urbanas integrales y ciudadanas con gobernanza cooperativa y planes de reconstrucción sostenibles que incluyan tecnologías modernas pero con una visión humana y ética. En todo caso, este ensayo invita a considerar una filosofía de la arquitectura que reconozca el espacio habitable como un entorno vivo, que construye el ser humano, donde el diseño debe ser resultado de una integración transdisciplinaria que promueva la salud, la habitabilidad y la conexión humana. Este planteamiento propone que la arquitectura pospandemia no se limite a proyectar estructuras, sino que asume el rol social de crear espacios flexibles, saludables y sensibles a la experiencia humana en un mundo renovado, constituyéndose en una base teórica imprescindible para arquitectos, urbanistas y planificadores, dedicados al diseño de espacios del habitar contemporáneo en base a nuevos paradigmas derivados de las lecciones de la pandemia. El segundo ensayo, titulado Reflexión en clave fenomenológica sobre la difuminación y acentuación de los límites perceptivos en espacios de ocio y distensión, de Samuel Pomares, se constituye en un análisis de cómo la arquitectura puede influir en la experiencia sensorial y la percepción del usuario en espacios destinados al ocio, utilizando para ello el enfoque fenomenológico. Desde esta perspectiva, el ensayo sostiene que los límites perceptivos en estos espacios no deben ser considerados como fronteras rígidas y delimitantes, sino como zonas dinámicas que pueden difuminarse o acentuarse para generar sensaciones específicas y estados emocionales particulares. La fenomenología aplicada a la arquitectura enfatiza la importancia de la vivencia corporal, la percepción multisensorial y la dimensión atmosférica que el espacio puede ofrecer a sus usuarios. En espacios de ocio y distensión, esta reflexión cobra especial relevancia, porque estos entornos tienen un impacto directo en el bienestar y en la capacidad de las personas para relajarse, desconectarse o interactuar socialmente. La difuminación de límites puede crear experiencias envolventes que invitan a la expansión del sentido del espacio y la integración con el entorno natural o construido, mientras que la acentuación puede ayudar a generar zonas de intimidad o foco perceptivo que promueven concentración o recogimiento. El texto en todo caso sugiere que el diseño arquitectónico basado en principios fenomenológicos debe considerar elementos como la luz, el sonido, la textura, el color y la forma como configuradores activos que median la percepción y modulen el ánimo, en busca de un producto más sensible y humanizado que atienda no solo la funcionalidad o la estética visual, sino también la experiencia vivencial y emotiva del usuario. Esta reflexión fenomenológica no solo enriquece el diseño de los espacios de ocio, sino que aporta un replanteamiento más amplio de cómo habitamos y experimentamos el espacio construido, potenciando la calidad de vida y la conexión entre el cuerpo, la mente y el entorno. El tercer ensayo, que titula El filósofo artista de Carlos Villagómez, expone un examen novedoso y profundo en la relación entre arquitectura y filosofía, presentando al arquitecto como un filósofo artista, un concepto que remite a una síntesis híbrida y compleja entre reflexión intelectual y creación artística en la producción del espacio construido. Fundado en la obra de Nietzsche, el autor concibe al filósofo artista como un ser que supera la tradición racionalista occidental para abrazar el arte como fuente principal de pensamiento y acción, privilegiando la experiencia, la creatividad libre, la transformación y la intensidad emocional frente a la lógica fría. Este perfil rebasa la idea superficial de que un filósofo artista es simplemente alguien con doble formación académica, planteando una conciencia creativa que integra contradicciones simbolizada en la metáfora de los centauros que representan la dualidad entre razón y cuerpo, entre reflexión y creación. Es de destacar la consideración que hace el autor de la mirada de Michel Onfray,
quien propone que el filósofo artista es un ser que se forma a sí mismo, un creador libre que escapa de la rigidez académica para inventar nuevas formas de existencia y de expresión. En la arquitectura esto implica un llamado a superar la mera funcionalidad y justificativa racional para proponer espacios con alma, capaces de provocar experiencias emocionales profundas y una catarsis colectiva que movilice tanto la razón como la pasión. Resulta valioso el contraste que realiza el autor entre la filosofía occidental, marcada por un pensamiento individualista y racionalista, y la filosofía andina, indígena, que entiende el yo como parte de una totalidad integradora junto con la naturaleza y la cultura. Visión holística que aporta una clave para entender conflictos creativos actuales en la arquitectura, como el desencuentro entre arquitectura oficial y popular, mostrando la necesidad de integrar cosmovisiones divergentes para un ejercicio arquitectónico más inclusivo y auténtico. Se enfatiza además la crítica al predominio ocular-céntrico de la arquitectura occidental, que prioriza la vista como sentido principal en detrimento del cuerpo y la experiencia multisensorial. Referencias a teóricos como Juhani Pallasmaa reclaman una vuelta a la experiencia áptica y sensorial completa del cuerpo, creando una arquitectura que sintonice con la sensibilidad humana total y se aleje del racionalismo reductivo. En consecuencia, este ensayo reflexiona sobre el riesgo de usar la filosofía de manera superficial en la arquitectura, como simple adorno o justificación de proyectos vacíos, y exhorta a una relación honesta y profunda con el pensamiento filosófico que permite un ejercicio creativo, auténtico, ético y transformador, incitando al arquitecto a convertirse en un filósofo artista que integre introspección filosófica y creación artística en su quehacer, alentando un cambio paradigmático hacia una arquitectura con propósito, alma y sensibilidad que dialogue con la complejidad cultural, corporal y espiritual de nuestra época. El siguiente ensayo, que lleva por título «Cómo hacer filosofía con cine, un pensamiento sobre el espacio», de Sebastián Morales, es un texto que plantea una reflexión interdisciplinaria sobre el vínculo profundo entre el cine, la filosofía y la arquitectura, a partir de la noción del espacio vivido. Desde esta perspectiva, el cine no se limita a ser un medio audiovisual, sino que se entiende como un creador de realidades espaciales que construye ámbitos mentales y emocionales en el espectador. Se establece un paralelo con la arquitectura, ya que ambas disciplinas estructuran el espacio vivido, entendido no solo como dimensión física, sino como experiencia fenomenológica, donde se entrelazan percepción, memoria, imaginación y emoción. El texto sostiene que tanto el arquitecto como el cineasta actúan como fenomenólogos. El arquitecto diseña espacios que intervienen físicamente en la existencia humana, creando un entorno tangible que afecta a nuestro cuerpo y mente, mientras que el cineasta construye espacios ilusorios y temporales que median la experiencia subjetiva a través de imágenes y narrativas. Así, el cine genera arquitecturas mentales, un archivo de imágenes y recuerdos que influyen en la comprensión y en la emoción del espectador. Se destaca el concepto de espacio vivido, propuesto por Juhani Pallasmaa, donde el espacio no solo es físico, sino geométrico. En esta línea de reflexión, el artículo resalta que el cine, a través de su capacidad de manipular la luz, sombra, forma y movimiento, anticipa o dialoga con las formas arquitectónicas reales y simbólicas, ofreciendo un espacio para la imaginación y la reflexión filosófica, donde cine y arquitectura, a pesar de operar en ámbitos diferentes, convergen en la producción de sentido espacial y en la modulación de la experiencia humana. En síntesis, este ensayo invita a comprender el cine como una forma filosófica de pensar el espacio desde la experiencia y la vivencia sensible, estableciendo un diálogo fructífero con la arquitectura que va más allá de lo formal hacia la creación de espacios que dialogan con la memoria, la emoción y el sentido existencial. Sigue el ensayo que lleva por título «Arquéxtasis, una arquitectura del éxtasis», de Mauricio Rodríguez, mismo que realiza un análisis fenomenológico del concepto de arquitectónica, enfatizando la relación entre la ontología del espacio y los fenómenos emergentes en la experiencia arquitectónica. Basado en la filosofía de Hermann Baum y la nueva fenomenología de Smith, el autor explora el concepto de éxtasis aplicado al diseño arquitectónico, destacando
cómo las emociones y percepciones se manifiestan en la interacción entre el espacio y el cuerpo. El ensayo diferencia entre cuerpos físicos y cuerpos sentidos para profundizar en la percepción emotiva del entorno construido, proponiendo que los espacios no solo cumplen una función práctica, sino que tienen el poder de trascender esta y generar experiencias sensoriales intensas y significativas. La noción de arquéxtasis es una propuesta original que desplaza el éxtasis del ámbito místico y psicológico hacia un acontecimiento arquitectónico. Un espacio que no es simplemente objeto-sujeto, sino una relación vibrante y transformadora entre ambos, donde la arquitectura se manifiesta como un campo intensivo de efectos y resonancias. El autor presenta ejemplos históricos como las catedrales góticas, el Panteón de Roma, etc., para ilustrar cómo la arquitectura ha buscado lo trascendental desde siempre, para luego conectar esta tradición con pensadores contemporáneos que han explorado la dimensión emocional y atmosférica del espacio, como Bohm o Peter Zumthor. Se subraya el papel de la hora, de Walter Benjamin, y la estética de las atmósferas para fundamentar una práctica arquitectónica que diseña experiencias sensibles que amplifican la relación entre el individuo y el entorno construido. Esta propuesta en todo caso plantea que la éxtasis propone ampliar la arquitectura más allá de la funcionalidad, concebida como un arte de resonancias y conexiones profundas entre el cuerpo, sentido y el espacio. Abre nuevas líneas de investigación y práctica con la intención de transformar la arquitectura en un medio para diseñar experiencias de conexión, trascendencia y resonancia existencial, que enriquecen la experiencia humana del habitar, provocando repensar la arquitectura desde una fenomenología contemporánea, integrando emociones, sensaciones y percepciones en la creación de espacios que trasciendan lo meramente físico para conectar con lo existencial y lo estético en una experiencia de éxtasis continuo compartido entre cuerpo y espacio. Finalmente, el último ensayo, que lleva por título Filosofía de la Arquitectura, el debate boliviano y los aportes de la fenomenología en la reflexión sobre arquitectura, de Martín Mercado, plantea un análisis crítico y contextualizado de cómo el pensamiento filosófico, especialmente la fenomenología, enriquece la comprensión y práctica de la arquitectura en Bolivia. El texto subraya que la arquitectura en Bolivia debe ser entendida no solo como técnica o estética, sino como un fenómeno cultural profundamente ligado a la identidad, la memoria y la cosmovisión local. En este sentido, la fenomenología aporta un enfoque que prioriza la experiencia vivida y corporal del espacio, explorando cómo los individuos habitan y perciben emocional y sensorialmente su entorno construido y natural. La fenomenología, basada en autores como Heidegger o Merleau-Ponty, permite abordar el espacio arquitectónico como un espacio atmosférico, donde la relación entre cuerpo y mente y ambiente es fundamental. Este enfoque va más allá de la mera geometría o función para centrarse en el habitar como experiencia transformadora y significativa. Así, los espacios se entienden como escenarios que configuran la existencia humana, sus emociones y vínculos sociales. Este enfoque fenomenológico en Bolivia abre nuevas puertas para estudiar cómo la arquitectura puede conectar con dimensiones emocionales, espirituales y comunitarias propias de las tradiciones culturales indígenas y mestizas. Se enfatiza la necesidad de superar la fragmentación disciplinar para integrar el conocimiento filosófico, artístico y técnico. Así, la arquitectura se reafirma como un fenómeno fenomenológico, identitario y ético. Desde una perspectiva formativa e institucional, el texto identifica que ese diálogo filosófico fenomenológico contribuye a construir un ejercicio profesional más comprometido, sensible y ético que responda a la realidad social y cultural del país. Este enfoque puede ser una base para una autorrepresentación arquitectónica boliviana que rompa con modelos importados y sin arraigo. En todo caso, este ensayo es una invitación a repensar la arquitectura en Bolivia, no solo como técnica y forma, sino como experiencia vivida, memoria y cultura material. Los aportes de la fenomenología ofrecen una metodología que permite capturar la esencia del habitar local, generando espacios arquitectónicos con significado genuino y conciencia ética, esencialmente para una arquitectura boliviana auténtica y resonante. Por todo lo vertido, el aporte interdisciplinario de estos 6 ensayos en arquitectura y filosofía remiten a la factibilidad de implementar
otros espacios que consideren la importancia de integrar función técnica, emocionalidad y sensibilidad en la obra arquitectónica. Propuestas de este tipo ya se han dado por maestros de la arquitectura en las obras, por ejemplo, como la de Daniel Libeskind en el Museo Judío de Berlín, las termas de Bols de Peter Zumthor, la iglesia de Joachimth o la iglesia de la Luz de Tadao Ando, entre otras. Sin embargo, permítanme citar una obra que para mi punto de vista resume absolutamente todo aquello que se ha vertido y que se constituye en un testimonio muy importante acerca de la fenomenología aplicada a la arquitectura. Cito el Museo del Holocausto, el Yad Vashem, en Jerusalén, del autor arquitecto Moshe Safdie, más conocido por su obra Habitat 67, pero que para mi punto de vista muy particular se constituye probablemente en este sentido en la obra cumbre. Este museo, el Museo del Holocausto, en Jerusalén, es una obra arquitectónica profundamente simbólica y experiencial. El autor, quien creó un prisma de hormigón armado que atraviesa el monte de conmemoración, generando un recorrido zigzagueante por las salas subterráneas que buscan provocar una fuerte experiencia sensorial y emocional en el visitante. La estructura, mayoritariamente enterrada, permite una inmersión en el espacio en el que se vive la memoria del Holocausto, integrando el museo con su entorno natural, semidesértico y potenciando un clima de contemplación y recuerdo. Desde la perspectiva arquitectónica, el museo se considera un dispositivo de narrativa espacial que representa tanto la historia como la enseñanza del Holocausto, empleando elementos formales que cruzan la montaña con una sección triangular variable que aporta dinamismo y simbolismo. La arquitectura utiliza el hormigón como material que refuerza la sensación de solidez y permanencia, pero también de peso y gravedad, implicando la profundidad del sufrimiento y la memoria enterrada a la vez que invita a la reflexión profunda. En cuanto a la fenomenología en arquitectura, el diseño del Yad Vashem responde a la experiencia vivida corpórea del espacio, donde el visitante se confronta con dimensiones sensoriales y psíquicas que permiten a la memoria histórica y emocional del Holocausto, que remiten a la memoria histórica y emocional del Holocausto. El recorrido zigzagueante y la progresiva inmersión en lo subterráneo impactan en la percepción sensorial, generando una experiencia espacial que dialoga con el cuerpo y la mente del visitante. La piedra, el hormigón y la luz controlada contribuyen a crear un entorno donde la arquitectura no solo es testigo, sino que también induce estados de reconocimiento, duelo y memoria activa. Cito esta importante obra porque a través de los espacios que la componen y la estructuran, por ejemplo, integra de una manera magistral toda la parte externa que tiene que ver, por ejemplo, con la Avenida de los Justos, donde están plantados alrededor de 2000 árboles, con todos aquellos que colaboraron para salvar judíos en el Holocausto, el caso de Oskar Schindler, por ejemplo, o el Valle de las Comunidades, que de un nivel 00 prácticamente se llega a soterrar bajo el nivel del piso, haciendo una reminiscencia en la conformación que tiene, un poco intrincada, más o menos como si fuera una especie de laberinto, sobre las formas que tiene que ver con el mapa de Europa y el norte de África, y donde están escritas en las paredes, en esa piedra jerusalemitana que se llama una piedra blanca, los nombres de las comunidades. Pero es más interesante todavía cómo trabaja el autor al integrar los espacios, por ejemplo, la sala de los niños, donde se ingresa en un espacio totalmente oscuro y lo único que se observa son los rostros de niños judíos sacrificados en el Holocausto, en vidrios fragmentados que se proyectan hasta el infinito, con velas prendidas. Entonces, en todo el recorrido, lo que realiza, es decir, lo que provoca, en este caso el autor, es un sentimiento primero de rabia, donde uno va recorriendo todos los espacios, se llega a sobrecoger todo aquello. Al final llega a comprender a través de la historia el horror del odio del ser humano hacia otro ser humano, una especie de reflexión. Y al final de este espacio zigzagueante, uno puede ver la luz, y al salir de todo aquello, observa
una postal pero fabulosa de lo que viene a ser Jerusalén. Entonces creo que esta obra refleja estos elementos que se ha tratado en el libro, donde la fenomenología puede aplicarse a la arquitectura en un diálogo armónico que permita justamente abordar temas tan delicados como este que acabo de mencionar. En síntesis, este libro invita a repensar la arquitectura como una disciplina filosófica y sensible que se entrelaza con la cultura, la percepción, las emociones, proponiendo un enfoque integral que rescata la obra arquitectónica como espacio de experiencia vital y transformación humana. Finalmente, nada más me resta felicitar a los coautores de este importante texto que hicieron posible que pueda ahora ver la luz. Y a todos los involucrados en la edición de esta importante obra. Muchísimas gracias. Agradecemos al arquitecto Humberto Candia por sus reflexiones, que nos ayudan a ver cómo la arquitectura puede ser una práctica que interroga y transforma nuestro modo de habitar. Ahora damos paso a la doctora Silvia de Alarcón, directora de la carrera de Filosofía. Perdón, voy a romper un poquito el orden de los expositores porque debo retirarme, pero quiero felicitar la excelente y detallada lectura del arquitecto Candia y también invitar al magíster Morales a que pase por favor a la testera para asumir. Yo les voy a pedir 1000 disculpas porque debo retirarme. Las obligaciones institucionales no acaban a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces debo continuar, así que bueno, feliz presentación, deseo que realmente tenga mucha difusión, mucha repercusión esta producción, este esfuerzo y como decía antes, que sea un esfuerzo sostenido en términos de un trabajo de largo aliento entre arquitectura y filosofía. Muchas gracias, hasta luego. A continuación, en esta presentación también queremos escuchar a algunos de los autores que han participado en el proyecto, quienes nos compartirán brevemente su experiencia o una idea central de su proyecto. Primero, invitamos al licenciado Samuel Pomares. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer aquí a Mauricio por hacer posible este proyecto que ha tomado un poco de tiempo, ¿no? Pero ya hemos visto que se puede. A Sebastián Morales también, ha sido una linda exposición aquella vez, y al coordinador del Instituto de Investigaciones de Arquitectura. A los presentes también les agradezco por darse cita en esta jornada. Yo quiero comentarles brevemente respecto al artículo o al ensayo que he realizado y los cambios que he podido llegar a tener en estos 2 años que han pasado respecto del texto. Me parece que la tesis central que había propuesto en el ensayo de los límites y la acentuación perceptiva en ambientes de ocio y distensión no tomaba en cuenta el asunto de la conformación de la función del espacio. Un ambiente de juegos, por ejemplo, puede ser también un ambiente para serenarse, no es simplemente otro tipo de ambiente. La pregunta acá central que nos va a plantear la fenomenología es el asunto de la instalación en un espacio. La instalación, el concepto de instalación vendría a ser la forma en que nosotros vamos a analizar o vamos a incorporarnos, por decirlo de alguna manera, en el espacio vivido. En el ensayo que había elaborado respecto al ambiente festivo, había tomado el ejemplo más radical, que eran ambientes donde se realizan fiestas, por ejemplo discotecas o lugares donde se realizan raves, donde es claramente mucho más fuerte la distensión y los límites perceptuales y la difuminación.
Sin embargo, la instalación parece no ser tan clara en este tipo de ambientes. La reflexión a la que quiero llegar es que a partir de todo este tiempo, de este periodo, la invitación que creo que nos hace estos textos que están acá, es de pensar al lugar donde habitamos, el lugar que empleamos y el lugar que hacemos nosotros mismos con nuestra presencia. La acción que se realiza a partir de uno mismo o de un conjunto de personas determina de algún modo el sentido del espacio al que se está empleando. Por ejemplo, este lugar ahora mismo es una sala de presentación de un libro de conferencias, pero en otro momento puede ser un lugar de presentación musical. Esto nos invita o invito a ustedes a pensar en el sentido de los lugares y el sentido de nuestras acciones dentro de los lugares, ¿no? Y bueno, quiero agradecer nuevamente acá a la institución, a la carrera de filosofía, a la carrera de arquitectura y los compañeros que han podido colaborar en este bonito trabajo. Gracias. Ahora damos la bienvenida al magíster Sebastián Morales Escofier. Bueno, perdón, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Mauricio. Sé que editar un libro es tremendamente difícil, complicado y bueno, ¿no? Y muy moroso por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, gracias Mauricio realmente por el gran trabajo que has hecho, ¿no? Y por la edición que está bastante bonita. Bueno, Samuel, ¿no? También, ¿no? Que hemos estado hace 2 años, ¿no? La última vez que nos hemos visto ahí hablando sobre arquitectura y filosofía, ¿no? Y aquí agradecer aquí al arquitecto, ¿no? Que en realidad la arquitectura nos ha dado la casa en la que hemos estado ahí charlando sobre estos temas, digamos, ¿no? Bueno, no, yo simplemente un comentario muy general. Creo que es siempre muy interesante, creo que es la función de la filosofía, es ser una herramienta, un insumo, ¿no? Para pensar, ¿no? Más allá de la filosofía, justamente, ¿no? Está muy bueno construir justamente puentes con otras disciplinas, porque bueno, ¿no? Al final de cuentas el pensamiento abstracto que se genera dentro de la filosofía tiene que volverse en cosas concretas, ¿no? Una casa, una canción, yo qué sé, digamos, ¿no? Una política, etcétera, ¿no? Ahí está donde está la función de la filosofía en tanto tal, ¿no? En cuanto lo abstracto se convierte en cosas concretas, manejables y pensables, ¿no? Y ahí, como se habrán dado cuenta en el texto, con los comentarios, por supuesto la categoría principal va a ser el concepto de espacio, ¿no? Espacio casi vivido, ¿no? Creo que todos han trabajado en una perspectiva un poquito más fenomenológica dentro de los textos, ¿no? Bueno, está aquí Samuel y Martín, que son los grandes fenomenólogos de la carrera también, digamos, ¿no? Entonces va también por ahí la idea, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? Pensar desde la filosofía significa siempre salirse de la filosofía, pensar en los bordes, pensar en las fronteras, pensar en lo transdisciplinar, en lo interdisciplinar, etcétera, ¿no? Entonces la filosofía tiene sentido en tanto dialoga, y eso es una de las cosas que creo que Mauricio lo ha entendido muy bien, ¿no? Al tratar de cruzar, ¿no? la filosofía con la arquitectura. Y bueno, no esperemos que ese sea uno de los primeros cruces para luego adentrarnos a otros, ¿no? Que serían también súper potentes. Gracias. Muchas gracias a todos los autores, quienes han compartido sus perspectivas. Cada una de estas intervenciones nos muestra la diversidad de enfoques que conviven dentro de este libro, y cómo este diálogo entre filosofía y arquitectura se construye desde distintas voces. Para cerrar esta jornada, invitamos a Mauricio Rodríguez, quien es coordinador del proyecto, quien nos hablará del origen, la construcción y las proyecciones de este libro de arquitectura y filosofía. Buenas noches a todos y a todas. Doctora Silvia de Alarcón, se fue, bueno, directora de la carrera de filosofía, a la editora, al arquitecto Humberto Candia,
a los autores, colegas, amigos. Los primeros filósofos de la Grecia antigua se preocuparon por la condición humana. Por citar a los más célebres, Platón y Aristóteles, cada uno a su manera, observaron nuestras contradicciones, nuestros miedos y necesidades, y abrieron el horizonte a la pregunta, ¿cómo vivir? Muy pronto después de leerlos, comprendimos algo elemental. Somos frágiles. No tenemos pelaje protector para el frío. Somos frágiles. No tenemos pelaje protector para el frío y el agua. Tampoco garras para defendernos o cazar. Por eso construimos. De la carpa nómada a la cabaña primitiva, levantamos refugio para sobrevivir al frío, a la intemperie y a los peligros naturales del entorno. Y así nace la arquitectura, como núcleo universal de la experiencia humana, algo que nadie puede dejar de habitar, una existencia común a todos. Cuando el espacio inmunológico personal se estabiliza, emerge la comunidad. Organizamos el espacio para sembrar, pescar, comerciar y celebrar. Se encadenan entonces seguridad, pertenencia y reconocimiento. Ahí podemos dar un ejemplo como las pirámides, por ejemplo, de Egipto, Teotihuacán y de Tiwanaku, no solo son proezas técnicas, sino son signos públicos de reconocimiento, declaraciones de un nosotros que queremos perdurar en el tiempo y así vencer a la muerte. Como las pirámides de piedra, existe una pirámide invisible que levantamos con espacios. Maslow nos recuerda que la base es el refugio, la seguridad. Sobre ella, pertenencia, el hogar, el barrio. Luego, el reconocimiento, la plaza, el monumento, la obra pública que dice, ahí estamos. Y en la cúspide, la autorrealización, lugares que habilitan estudiar, crear, contemplar. La arquitectura es el andamio de ese ascenso. Cada peldaño necesita un tipo de espacio, y cuando una comunidad logra alinear su pirámide visible con la invisible, el nosotros no solo sobrevive, sino que permanece en el tiempo. Lo que intento decir es que la filosofía y la arquitectura comparten una relación de más de 2000 años. Sin el ágora, los filósofos no habrían tenido las condiciones materiales para pensar la ciudad. El espacio hizo posible el diálogo. Y a la inversa, hubo quienes buscaron distancia. Epicuro se retiró al jardín, fuera del bullicio urbano, para pensar de otro modo la vida. A veces la ciudad convoca, otras la reflexión pide retiro. En ambos casos, el lugar precede y moldea el pensamiento. ¿Por qué este libro? Este libro no nace de una exigencia académica ni de una tarea impuesta. Su origen es más profundo y por eso mismo más importante. Surge de una necesidad tanto interior como colectiva, la necesidad de pensar la arquitectura no solo desde la obra construida, sino desde la filosofía, desde el lugar donde el espacio se convierte en pensamiento y el pensamiento se hace forma. Con estas páginas no se busca cumplir un requisito institucional, sino abrir una reflexión sobre lo que significa proyectar, habitar y construir en nuestro tiempo. La arquitectura, cuando se piensa filosóficamente, deja de ser una simple respuesta a programas o estilos. Se convierte en una pregunta sobre la vida misma, sobre cómo queremos existir en el mundo, cómo el espacio puede cuidar o herir, reunir o separar, dar sentido o vaciarlo. La arquitectura ordena nuestro entorno y por tanto a nuestra experiencia en el mundo, mientras que la filosofía nos permite pensarlo. Juntas, estas disciplinas nos permiten explorar y expandir los límites de nuestra existencia humana. En este sentido, se podría argumentar que la arquitectura es una forma de filosofía materializada, donde las teorías y las ideas toman forma en el mundo físico, y donde cada edificio o espacio arquitectónico es una expresión de los procesos de pensamiento
y la voluntad de experimentar con nuevos modos de ser en el mundo. ¿Cómo se hizo este libro? Este libro, Arquitectura y Filosofía, nació de una pregunta simple. ¿Es la arquitectura una disciplina puramente técnica y funcional? En la retórica negativa de esta pregunta, insistía la necesidad de averiguar el porqué. En 2023, la Facultad de Arquitectura propiciamos un encuentro inducido entre arquitectos y filósofos para desvelar el pensamiento que ambas disciplinas comparten. Hoy celebramos un trabajo colectivo, capturar el vuelo de aquellas palabras aladas que hicieron eco en el auditorio de la Capilla de Arquitectura y ofrecerlas a la duración de las letras y el papel y mostrarlas a la luz en la Casa de Filosofía. Un viaje de ida y vuelta, que aunque después de 2 años, conserva la potencia de abrir, más que cerrar, una conversación interdisciplinaria. ¿Qué propone? Este libro propone reconciliar oficio y pensamiento para que las ideas se conviertan en decisiones de proyecto. Planta, corte, detalle, asume las lecciones de la pandemia como criterio de diseño, una ciudad del cuidado, de la alteridad, con aire, luz, naturaleza y ventilación. Incorpora la nueva fenomenología de Hermann Schmidt para tratar atmósferas y cuerpo vivido, luz, sombra, sonido, temperatura, olor, silencio, etc. Defiende la ética del proyecto que evite el maquillaje retórico y la filosofía de adorno. Si hay conceptos, se piensan y se prueban en la obra. Desde Bolivia como laboratorio, invita a leer el territorio y a orquestar oficios y ritmos, como en el cine, para producir experiencias en el tiempo y el recorrido. En suma, ofrece criterios transferibles para diseñar, leer y cuidar los lugares cotidianos, sombras, rutas seguras, luz, ventilación, bancos, accesibilidad, arbolado, porque pensar mejor el espacio es el primer paso para construir mejor la vida que compartimos. ¿Qué van a encontrar en el libro? Después del pacto entre filósofos y arquitectos, vieron a la luz 6 ensayos. En ellos encontrarán una lectura de la pandemia en diálogo con la historia de la arquitectura, una mirada desde el cine, disciplina hermana de la arquitectura, orquesta de oficios guiada por un director que piensa el espacio y el tiempo, y una crítica incisiva que pregunta si a veces la filosofía no se usa como adorno para enmascarar la obra. Como feliz coincidencia, 3 ensayos transmiten el mismo camino, la fenomenología. Para quienes la conocen en clave arquitectónica, recordarán esa sensibilidad humana ante el edificio habitado. Nombres como Christian Norbert Schulz habla sobre existencia y lugar. Está anclado en la fenomenología de Husserl y su recepción en Heidegger. Pero aquí damos un paso distinto. Los 3 textos se sostienen en la nueva fenomenología de Hermann Schmidt, aún poco discutida en nuestro país y poco a poco ya en circulación. Agradezco especialmente a Martín Mercado por acercarme a Schmidt. Para situarlo, es maestro de pensadores como Peter Sloterdijk y su noción de atmósferas, dialoga con una constelación arquitectónica donde brillan Giuliani Palasma y Peter Zumthor. Ambos son resonancias de Schmidt. ¿Para quién es este libro? Este libro es para estudiantes que buscan herramientas conceptuales que se traduzcan en decisiones de diseño. Para docentes y profesionales que sienten que la técnica sin pensamiento pierde rumbo. Para lectores no especializados que intuyen que la ciudad también se lee y se escribe. Si al terminar estas páginas alguien mira su casa, su calle, su plaza o su taller con un poco más de atención y cuidado, el libro va a haber cumplido su propósito. Este volumen no es la memoria de un seminario,
ya que no quiere clausurar nada. Es más bien una apertura, una línea de fuga que quiere abrir una serie, más diálogos entre arquitectura y filosofía, más investigación situada, más espacios donde el desacuerdo sea fecundo. Nos gustaría seguir trabajando con la universidad, con estudios, con instituciones públicas y privadas, para convertir estas ideas en prácticas, aulas y obras. Quisiera cerrar con una imagen que parece simple. El brutalismo en arquitectura es admirado por unos, pero es áspero para otros. No persigue la perfección geométrica, no le interesan las aristas a escuadra ni los vértices a plomada. Su belleza nace de la verdad del material, búsqueda que la filosofía comparte. El hormigón, que al mostrar sus huellas, deja ver el gesto humano imperfecto detrás de la técnica. Con su imperfección monolítica, el brutalismo no oculta el proceso, lo asume. Y esta suma de marcas es la que produce una perfección más honda, la de lo verdadero. Este libro es así, no es perfecto en cada una de sus partes, ni aspira a una precisión académica exhaustiva. Si tiene alguna perfección, está en el conjunto, en el diálogo entre voces y en la sinceridad con que fue pensado y hecho. Tal vez sea esa también mi manera de disculpar las transgresiones formales que he sacrificado en pro del diseño, transgresiones u omisiones inevitables. Pero como el concreto sin pulir del brutalismo, este libro quiere mostrar sus huellas, las del esfuerzo, la reflexión y la voluntad de construir pensamiento. El libro se muestra tal cual, como producto humano y no artificial perfecto. Quiero agradecer nuevamente a Silvia del Alarcón por el cobijo académico, por recordar que la filosofía es, antes que nada, una práctica de libertad. Gracias a la editora Brenda Plata por hacer visible el libro que ahora existe. Gracias a Humberto Candia por tender el puente entre el texto y la obra. Y gracias a todos los autores, porque sin ellos este libro no existiría. Muchas gracias. Muchas gracias a Mauricio por estas palabras que resumen este espíritu del proyecto. Con esto damos por concluida la presentación de Arquitectura y Filosofía. Agradecemos sinceramente la presencia de todos y todas y los invitamos a leer el libro, compartirlo y continuar este diálogo que hoy iniciamos juntos. Gracias. Sí, buenas noches. Si es que existe algunas preguntas, alguna iniciativa, estamos acá para de pronto iniciar una conversación, sería muy interesante. Si no, igual también nos vamos. ¿Nada? Bueno, entonces, si no hay consultas, entonces con eso damos por concluida la presentación del libro. Muchas gracias.